en este vídeo vamos a tratar de explicar cómo hacer el cálculo de la potencia que emiten los radiadores de calefacción, ¿de acuerdo? Entonces, en los apuntes tenemos los valores, la temperatura de entrada del fluido, del agua, la temperatura de salida y la media de estas dos temperaturas, la semisuma, es la temperatura media que tenemos en el radiador. En función de la temperatura media y de la temperatura ambiente, tenemos el salto de temperatura, el salto térmico. Cuando miramos en las tablas de los radiadores, veremos que tenemos un calor que da a una determinada temperatura, por ejemplo 50, como está puesto en esta fórmula, y tenemos un exponente. Si el radiador trabaja en otras condiciones diferentes, esta es la ecuación que nos va a hacer pasar de un salto térmico de 50 a otro determinado valor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir al catálogo del fabricante, lo tenemos aquí en los apuntes, y ver de qué tipo de radiador nos estamos refiriendo. Por ejemplo, observamos el radiador y vamos a suponer que tenemos un Duval 30. Y entonces tenemos dos tipos, con la frontal con aberturas o frontal plana, por ejemplo con frontal con aberturas. Y aquí tenemos varias potencias de emisión. Nos vamos aquí a las llamadas, aunque aquí no se ve muy bien, en los apuntes sí que se ve, y dice la potencia calorífica en vatios según la norma 1 del año 86. En el año 86 permitían hacer saltos de temperatura de 60, por eso pone a título informativo. La norma 1, el 442, tiene una indicación de 50 grados que también es a título informativo. ¿Por qué dice eso? Porque hoy en día no podemos poner esos saltos térmicos tan grandes. Y luego nos dice una potencia calorífica a 40 grados de salto de temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos viendo la instalación, por ejemplo, una instalación que se ha hecho en los años 90 y queremos saber la potencia para la que se había previsto esa instalación en los años 90, bueno, pues cogemos, aplicamos el salto de temperatura de 60 y ya sabemos que en aquel caso, a los 60 grados de salto de temperatura, cada elemento, no cada radiador, nos da 98,7 vatios por elemento. Si tuviéramos 10 elementos, pues en total el radiador nos daría, o sea, es de suponer que si estaba bien diseñado, teníamos una carga térmica de unos 987 vatios, el día que peor condiciones climáticas hay. ¿De acuerdo? Si queremos saber la potencia que puede emitir en las condiciones que le vamos a poner, por ejemplo, con una nueva caldera y vamos a respetar la normativa nueva nos dice que la temperatura media máxima es de 60, temperatura media, no salto. Si tenemos una temperatura ambiente, vamos a suponer de 22, pues nuestro salto térmico será de 60 menos 22, tenemos 38 grados. 38 grados ya no es ni 40, ni 50, ni 60, que es lo que nos viene en las tablas. Pues entonces tenemos que aplicar la fórmula. Q a 38 grados será igual al Q a 50 por el salto térmico de 38 partido de 50 elevado al exponente. ¿Dónde está el exponente? Aquí. En este caso, como hemos dicho que hay dos tipos y este es el de aberturas frontales, tenemos 1,30. ¿De acuerdo? Por tanto, el calor que nos emite a 38 será 98,7 por 38 entre 50 elevado a 1,3. Tenemos que eso es 38 dividido entre 50 elevado a 1,3 por 98,7. Por tanto, un elemento solamente nos va a dar 69,08 vatios. Y todo el radiador en su conjunto, si tenemos 10 elementos, 690,8 vatios. ¿De acuerdo? O sea, si lo ponemos como estábamos en los años 60, nos darían 987 y si estaba bien, pues no habrá frío. Y si lo ponemos como ahora, solamente nos dará 690 vatios. ¿Por qué? Porque la temperatura media máxima que nos permite la normativa son 60 grados. ¿Para qué? Para que las calderas de condensación estén mucho más tiempo condensando.
Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Si no hemos mejorado el aislamiento de la instalación, pues vamos a tener frío. Entonces, no es porque esté peor la instalación, sino que ahora vamos a tener que adaptarla. ¿Cómo adaptamos? Pues si el salto térmico es más bajo, solo nos queda aumentar la superficie. ¿Cómo aumentamos la superficie? Pues aumentando el número de elementos. Queremos obtener un calor de 987, que es lo que teníamos antes. Pero lo quiero conseguir con un salto térmico de 38. Pues entonces, esto da 69 vatios por elemento. Por tanto, lo que tengo que hacer es dividir este calor que quiero conseguir, dividido entre 69,08 vatios por elemento, y me dará el número de elementos que tengo que conseguir. 987 dividido entre 69 nos da 14,28 elementos. Recordad que teníamos 10, por tanto tendremos que ponerle más de 14 elementos, por ejemplo, 15 elementos. Hay que reformar la instalación y añadirle a cada radiador 5 elementos más. De esa manera conseguiré, con el salto térmico de 38, conseguiré que podamos emitir los 987 vatios que seguimos necesitando. ¿De acuerdo? Esa es la manera de sacar los elementos que necesito ampliar. ¿De acuerdo? También puedo necesitar calcular la temperatura a la que va a impulsar la instalación para dar un X% de la potencia. Por ejemplo, esto estábamos dando 987, pero eso es el día más frío. Otro día hace menos frío, pues lo que se hace es que se emite por ese día con los sistemas de regulación, conseguimos que trabaje a menos temperatura. ¿A qué temperatura va a trabajar? Bueno, pues en función de la potencia que quiero instalar. Imaginad que queremos trabajar a una potencia del 70%, ¿no? Pues entonces sería el calor que tendría al inicio por 0,7. Entonces nos va a dar 987 por 0,7, 690. ¿De acuerdo? Casualmente en la misma cifra que tenemos. ¿De acuerdo? Vamos a poner otro valor para que no nos confundamos. En el 70% vamos a trabajar al 80%. Digamos, puede ser cualquier valor. Lo que pasa es que, bueno, para que nos hagan las mismas cifras y no nos liemos. 987, 789. Quiero que dé 789,6 vatios. Bueno, eso sería todo el conjunto y un elemento sería 78,6, 78,9. Q de 60 serían 78,96 vatios por elemento. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que plantear esta fórmula. Entonces, como estábamos con los mismos grados, los mismos saltos, teníamos que poner 707,996 con el calor. Bueno, esta fórmula sería el calor a 50. El calor a 50, 82. Salto térmico, que sería la interrogación, 50 y el exponente 1,3. Tengo que despejar aquí el salto térmico y ver el nuevo salto térmico que me va a dar para que en vez de 82 me dé 79. ¿De acuerdo? Eso es lo que tengo que hacer. Este está dividiendo, se está multiplicando, pasa dividiendo. Luego tengo que hacer la raíz de 1,3 aquí y luego todo eso multiplicarlo por 50. O sea, será 50 por raíz 1,3